Muy buenas noches, bienvenidas a todas las mujeres que se conectan a esta transmisión, también a quienes nos ven en diferido. Nos reunimos todos los lunes con el favor del Eterno a las 7:30 de la noche en Zoom. Los invitamos a que se unan a los chats de la comunidad para poder recibir el enlace, y a los que nos ven en diferido, bienvenidas siempre. Hoy tenemos una charla muy linda, muy especial de una funcionaria de la comunidad Joel que nos acompaña. Voy a darle la bienvenida en un instante, pero primero vamos a poner este espacio en las manos del Eterno, y le he pedido a nuestra querida Albita Albayanet que si por favor nos puede regalar una oración para poner a nuestra linda expositora por también este espacio, y a las mujeres que están procurando llegar. Albita, te escuchamos. Muchas gracias. Ok, vale. Padre bueno y bondadoso, Rey eterno de Israel, en esta hora te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos que no hay otro Elohim como tú, que tú eres uno y eres único. Por eso, Señor, en esta hora colocamos nuestras vidas delante de ti, delante de tu presencia, del altar de la gracia, rogándote, Señor, que este tiempo maravilloso que tú nos has permitido sea un tiempo de edificación, sea un tiempo de crecimiento espiritual. Estamos con nuestro corazón abierto, Señor, para aprender, para asimilar cada una de las enseñanzas, cada palabra que tú traes a nuestra vida, porque, Señor, estamos en disposición de querer ser mejores cada día. Señor, gracias por la persona que hoy nos va a dar la palabra. Seas tú, Señor, colocando una unción nueva y fresca sobre ella. Seas colocando tu ruaj, Señor, en sus labios para que ella pueda hablar lo que tú nos quieres enseñar. Padre, gracias, que este tiempo sea un tiempo maravillosamente especial y bueno delante de ti. En el nombre glorioso de nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, Albita, muchísimas gracias. Y nos das entonces paso para poder introducirles a nuestra expositora de hoy. Bienvenidas a aprender su cámara, bienvenidas a acompañarnos en este espacio que es para nosotras. Pueden estar hablando sus hijos, pueden estar cocinando, pueden estar aquí juiciosas. La idea es que nos acompañemos y tengamos este espacio para compartir. Al final, les agradecemos sus preguntas y que podamos interactuar con mi querida Leida Rodríguez. Leida es contadora de la comunidad Joel y está casada hace 20 años. Este año cumple 20 años con Farid Jiménez, también nuestro comunitario, y tiene dos hermosos hijos. Los conozco perfecto porque están allí en nuestro Ministerio de Jóvenes y Junior, que son Jonathan y Johanan Jiménez. Y bueno, hoy vamos a tener esta charla de responsabilidad, de hablar con sabiduría. Entonces, mi querida Leida, te doy la palabra y déjame ver si te escuchamos. Buenas noches a todas. Pues de Perfecto, mi antemano Leida. les agradezco por permitirme abrir este espacio pues para una charla en la cual la primera exhortada soy yo. Eh, la responsabilidad de hablar con sabiduría. Eh, cada vez, eh, cada vez que hacemos Shabbat, cada vez que mi esposo me lee el Proverbio 31, eh, pues yo lo que hago es cerrar mis ojitos y hacer como un checklist mental de que realmente todo lo que se menciona en este proverbio yo lo esté cumpliendo. Y siempre me detenía en esta frase, Alejita, si puedes poner la segunda diapositiva, te agradezco. Dice, cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Y en ese momento pasan por mi mente cosas como todo lo que pasó en la semana, si todo lo que hice en la semana con mis hijos, con mi esposo, en algún momento yo sí me detuve a hacer eso precisamente, a hablar con sabiduría. Todos los días nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. De alguna manera se nos tiene que presentar la ocasión o la oportunidad de hacerlo. Entonces, por eso de antemano pido excusas si de pronto ya se había tocado el tema, pero yo quería que la primera exhortada en esto fuera yo, porque sí necesitamos a veces como darnos un espacio y detenernos para ver si realmente lo que dice el Proverbio 31 lo estamos cumpliendo. Y en mi caso específicamente era esto.
si estoy hablando con sabiduría y instruyendo a mis hijos con amor. La siguiente diapositiva, Alejito. Entonces, lo primero que se me ocurre es preguntarles a ustedes si alguna sabe, si alguna cree que es hablar con sabiduría. Si alguna quiere hablar, bienvenida. Tener siempre la palabra del Eterno en nuestros labios, de pronto. Sí, Siendo bueno, Para, prudentes, ajá, siendo prudentes. para mí, de pronto hablar con sabiduría es no solamente lo que dicen nuestras palabras, sino que lo que dicen nuestras acciones, o sea, que sea Es congruente lo que hablamos con lo que hacemos. exactamente también, tiene mucho que ver, porque nosotros de alguna manera somos el reflejo de nuestros hijos, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos también representa mucho el testimonio que le estamos dando a ellos. Entonces, sí, el concepto que yo encontré de hablar con sabiduría es la habilidad de una persona para emitir juicios certeros basados en el conocimiento y la experiencia. También podemos encontrar otros, otros conceptos como saber cómo aplicar la verdad en cada caso, discernir lo que es bueno y lo que es malo, tomar una buena decisión o hacer una buena elección. ¿Qué podemos aprender nosotros de este verso? Habla con sabiduría e instruye con amor. Entonces, este verso tiene dos elementos importantes, que es el contenido y la forma. Entonces, en el contenido dice que tenemos que hablar con sabiduría al dar una instrucción, al dar una instrucción que no puede ser cualquier explicación. Por lo tanto, necesitamos buscar siempre la respuesta más completa y más clara y más directa. Dice, dice el proverbio 1 del 2 al 10 al 7, para adquirir la sabiduría y disciplina, para discernir las palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir prudencia en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente el saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, en el contenido de hablar, el contenido, hablar con sabiduría en cuanto al contenido es eso, tener claro lo que les vamos de lo que vamos a hablarle a nuestros hijos, tener el cuidado de que lo que digamos, de las palabras que usemos, no sean palabras que hieran a nuestros hijos. Por eso el segundo elemento es la forma. Entonces dice, instruye con amor. Es el segundo punto de este verso y indica en la forma en que debo transmitir esta información. Es con amor, no a gritos, no en tono de queja, no reclamando o con ironías. Es con amor, no es a regañadientes o con irritación. Es con amor. Así lo dice Corintios 13, del 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, hace,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. O sea que es el elemento clave para hablar nosotros una charla con nuestros hijos cuando se trata de darles una instrucción, porque es precisamente eso, no estamos buscando un beneficio para nosotros, sino estamos buscando llegar a ellos de la forma correcta, instruirlos de la forma correcta. Y pues nosotras amamos a nuestros hijos y sabemos que cualquier palabra que les digamos a ellos, lo que queremos siempre es encaminarlos a ellos para que siempre hagan lo correcto si están fallando en alguna cosa. El Señor nos da a nosotros unas herramientas para hablar con sabiduría. Una de las herramientas es ser claros y concisos y es no hablar más, o sea, no hablar de más. Cuando hablamos de más, corremos el riesgo de decir algo insensato o incluso dañino para nuestros hijos. Miremos si quieren el proverbio 10:19. No sé si alguien lo quiera leer. Sí, yo puedo leerlo. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Entonces no necesitamos, a ver, cuando hablamos de más, muchas veces cometemos el error de ofender. Entonces, como lo acaba de leer nuestra hermana, no, en las muchas palabras hay pecado. Entonces, es mejor el que poco habla, dice ahí, el que poco habla, poco se equivoca. Entonces, eh, ser claros ser concisos en nuestro hablar con nuestros hijos es una herramienta valiosa. Otra herramienta dice escuchar atentamente cuando nos hablan, pues de esta forma no solo demostramos interés, sino también respeto. Cuando usamos la lengua de forma sabia, nuestras palabras se vuelven dignas, se vuelven agradecidas y edificantes, perfectas para la ocasión. A veces también yo creo que el mejor testimonio que le podemos dar a nuestros hijos cuando les hablamos es ver que si los escuchamos y sabemos que sí, efectivamente nos equivocamos, pedirles perdón y reconocer que sí, nosotros también nos equivocamos. Y esto de alguna manera, eh, con esto de alguna manera también ganamos el respeto de ellos y ellos van a tener más confianza en nosotros. No siempre es mostrar la cara de que nosotros nunca nos equivocamos y siempre estamos pues haciendo las cosas perfectas, ¿no? Porque es hacerle ver a ellos precisamente que nos podemos equivocar, pero tenemos un Dios que nos permite corregirnos en su momento y en su tiempo. Ay, no, que se me cerró. La siguiente herramienta dice, la respuesta amable es señal de fortaleza. Esto está en Proverbios 25:15. Si alguien lo quiere leer, se lo agradezco. Proverbios 25:15. 25. Con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Amén.
Como pueden ver, el Señor siempre nos da a nosotros las herramientas. Tenemos la mejor herramienta, que es la Torá, la Biblia. Y nosotras como mamás, especialmente nosotras que nos congregamos, que buscamos del Señor, a diario buscamos del Señor, siempre debemos buscar es esas herramientas, que el Señor nos muestre siempre las herramientas para guiar a nuestros hijos, que pues no, como seres humanos siempre nos podemos equivocar, pero siempre el Señor nos llama a volver a Él, ¿sí? Entonces, yo me acordaba mucho de lo que decía el pastor el sábado, y es que no nos dejemos quitar la paz. Siempre, todos los días van a haber inconvenientes, todos los días se van a presentar problemas. Claro que sí, todas nuestras mamás en los afanes del día, tenemos a veces que nos pasamos angustias, pasamos por momentos de mal genio, por momentos, pero eso, que no sea eso, que no nos dejemos robar la paz por eso en el momento, cuando sea necesario educar a nuestros hijos, que no tengamos eso como argumentos pues para desquitarnos con ellos, si se puede decir de esa manera. Entonces, eh, es ver que el Señor siempre nos da las herramientas para corregirnos y para saber hacer bien las cosas con nuestros hijos. Tener conocimiento de la palabra, lo que les acababa de decir, ya que hablamos con sabiduría, el tema es más agradable. Si hablamos con sabiduría, el tema es más agradable y edificante, y hallamos respeto con nuestros hijos. Perdónenme que acá yo me adelanté. Les voy a pedir, les voy a leer el verso que está en Santiago del 3 en Santiago en el capítulo 3 del 7 al 10. Dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Dios y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. De hecho, la lengua sin freno perdónenme, es que se me fue acá. Déjate que es que se me está la hoja. Espérame un segundo. Discúlpenme un segundito, que es que se me pasó aquí la hoja y me perdí. No te preocupes, mientras tanto yo te voy contando un poco los comentarios que están en el chat, y Gina Paola nos comentó hace un ratico cuando hacías la pregunta, mientras ubicas allí la página, no te preocupes. Nos dice Gina Paola, básicamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral. Creo que también que Estelita Díaz tenía la mano levantada. No sé si quieres, Estelita, aprovechar este momentico para una intervención cortica, lo que nos querías contar.
Estelita Díaz está por ahí. Creo que no puedo acceder. Cuéntame, Mileida, si estás lista. Sí, Listo, te seguimos escuchando. pues hay una frase que encontré, dice, solo una palabra es suficiente para armar, alegrar, beneficiar, destruir, dañar o matar. Indudablemente a veces no es fácil ser amable, sobre todo en situaciones de tensión. Por ello es bueno meditar en las ventajas de hacer lo que el Señor nos enseña siempre a través de su palabra y dice en las y también en las posibles consecuencias de no hacerlo. Nuestra mayor responsabilidad como padres es cuidar el corazón de nuestros hijos. Y la forma y la forma de hacerlo pues es con nuestro ejemplo. También encontraba otra frase que decía, no dejes de orar para que Dios nos dé un corazón nuevo a tus hijos. Tenemos, perdón, pero no dejemos de orar para que Dios dé un corazón nuevo a nuestros hijos, en este caso. Es más, tenemos que empezar por la oración. Gran parte de nuestra crianza sucede mientras estamos de rodillas. Porque es que, como les decía al comienzo, es fácil a veces dejarnos llevar por los afanes del día, de la vida, pero si nosotras somos mujeres que a diario oramos, hacemos nuestro devocional, algo que yo pienso que debe estar siempre en nuestras oraciones es pedirle al Señor eso, que nos dé la sabiduría para guiar a nuestros hijos, que nos dé la sabiduría para hablarles con bendición, para que las palabras que salgan de nuestra boca siempre sean palabras de bendición para nuestros hijos. A veces caemos en el error de decir, de que los estamos regañando, corrigiendo y decirles, pero tú eres un desordenado, pero es que tú no haces caso, eres desobediente. En mi concepto y a mi criterio, esas palabras lo que hacen es atar a nuestros hijos. A veces inclusive utilizamos palabras más fuertes. Dios no es libre de hacerlo, pero a veces utilizamos palabras que pueden llegar a herir el corazón de nuestros hijos. Y como les leía en la frase anterior, eso daña el corazón de ellos y hace que ellos crezcan con ese resentimiento. Su corazón esté lleno de inseguridades, de dudas, o sea, de no buscar lo que realmente ellos necesitan en nosotros, sino ya lo van a buscar es en otras personas porque nosotros no supimos dar la instrucción en su momento. Entonces, la importancia de saber hablar con nuestros hijos, pero siempre, siempre guiada por la palabra del Señor. El Señor nos da, como les decía, muchas herramientas. Estas que yo leí apenas son unas pocas, pero cada proverbio, cada palabra del Señor, en cada palabra encuentra uno mucha sabiduría, mucha guía, para que nos enseña a no dejarnos perturbar ni por los afanes del día, como les decía. Entonces, eh, no sé si de pronto tengan alguna inquietud, alguna pregunta hasta ahí, o alguien que quiera hacer algún comentario. Bienvenidas mujeres con sus comentarios, con sus experiencias, con sus dudas. Albita, creo que quieres hablarnos. Sí, Te escuchamos bien. sí, claro. Que es importante a la hora de ser sabias, no solamente para hablar con nuestros hijos, sino con las parejas o también con personas que en algún momento tengamos algún tipo de conflicto, es no hablar con rabia, dejar que el sentimiento baje, porque a veces
nos dejamos llevar por la ira o por el momento de efervescencia y calor y soltamos palabras de las cuales después nos tenemos que arrepentir. Y eso no es obrar sabiamente. Por eso debemos ser muy prudentes y esperar el tiempo para poder hablar o responder o poder traer una persona y aclarar una situación. Entonces es importante eso, no de pronto no hacerlo muchas veces en el momento, sino esperar a bajar un poco el ánimo y luego hacerlo. También es actuar sabiamente. Amén. Yo les hago una pregunta a ustedes, dentro de todo lo que hemos estudiado en la Torah, es, ¿cuál, cuál creen ustedes que es el pecado que más nosotras cometemos y que de alguna manera con ese pecado estamos transgrediendo precisamente ese verso? La Shamhara, Sí, señora. La Shonjara, pues digamos que no quise tocar el tema de la Shonjara a profundidad porque es un tema tan, como que tan profundo y tan de cuidado, pero sí investigué muchas de las características de la Shonjara y una de ellas es, no necesariamente era el hablar mal de otra persona. A veces dice que la Shonjara también es hablar, es decir, las cosas que son verdad, pero que no debemos, o sea, ni siquiera, la Shonjara dice que no debemos ni siquiera hablar de las cosas, así sean ciertas, hablar mal de hablar de una persona, así lo que estemos diciendo sea verdad. Y también en el caso, en el tema en que yo me quise enfocar, que fue en el tema de, pues, de madre y de esposa, es también cuando hablamos con ellos. Entonces yo sí pienso que cuando hablamos, cuando damos mala instrucción a nuestros hijos, cuando no hablamos con las palabras correctas, cuando no los instruimos de forma correcta, y como decía Laura, cuando no les damos el testimonio con nuestros actos de la forma correcta, también estamos hablando shomhara con ellos. Estamos de alguna manera también cayendo en ese pecado de la shomhara, porque, como les decía, no es solamente hablar mal, sino que si hablamos bien, le estamos diciendo algo a nuestros hijos que sí, efectivamente es cierto, pero no se lo decimos de la forma correcta, estamos siendo de alguna manera piedra de tropiezo para nuestros hijos, nosotros mismos. Entonces, lo delicado pues, de la shonjara es eso, ¿no? Por eso Por eso abarca tantas cosas, no solo hablar mal de las personas, también hablar mal a la gente, decirle las cosas de forma ofensiva, de forma despectiva. Entonces, asimismo, a veces actuamos con nuestros hijos. A veces, como les decía, les decimos, tú eres un cansón, tú eres desobediente, o tú no haces caso, o tú no tiendes la cama, no sé. De pronto buscar las herramientas para que si no logramos de esa manera, de una forma correcta, decirle, lograr que nuestros hijos nos obedezcan, ¿qué otras herramientas podemos tener para lograr llegar a ellos y que nos obedezcan? Porque en principio, las que más nos herimos nosotras de pronto, las que más llegamos a herirnos somos nosotras cuando les hablamos duro a ellos. Entonces, después estamos lamentándonos, como les decía yo al comienzo, cuando mi esposo me está leyendo el Salmo, el Proverbio 91, yo me detengo ahí y digo, amén, Señor, enséñame a hablar con sabiduría a mis hijos, pero a veces no lo hacemos. Yo personalmente en, en- en primera persona pienso que yo no lo hago, a veces en el diario vivir no lo hago. Entonces, y no solo a mis hijos, de pronto con nuestro esposo, a veces habla uno o grita. Pienso yo que esa es una forma también de no hacer las cosas bien, como decía Albita. En su momento
buscar como el momento con el Señor de que Él nos diga en qué momento podemos hablar con ellos sin que tengamos que estarlos ofendiendo, sin que tengamos que estar gritando, porque finalmente nuestros hijos son nuestro reflejo y eso es lo que van a mostrar afuera, ¿cierto? Entonces, eh, sin ser como tan dramática, digamos que de la educación que nosotros les demos a nuestros hijos, de cómo los instruyamos, de cómo les hablemos, depende de la personita que salga a la calle a, a vivir cosas. De pronto va a escuchar en la casa, en la calle sí va a escuchar cosas que de pronto le van a agradar más y que van a llegar más a su corazón y que de pronto sean cosas que no les van a servir. Mientras que si nosotros hacemos nuestro trabajo desde nuestra casa, pues va a ser de más bendición para ellos, sobre todo porque tenemos que cuidar el corazón de ellos, que eso es lo que nos demanda el Señor, cuidar el corazón de nuestros hijos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos dos comentarios en el chat. Antes de rápidamente dar la palabra a mi querida Raquel, y es que qué herramientas tenemos para tratar con nuestros hijos, y responden. Martica Nao nos dice que sabiduría y autoridad, y Angie Paola nos dice que hablar con respeto, de manera clara y con amor para crear personas seguras. Mi Amén. querida Raquel, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? te escuchamos bien, Raquel. Raquel, buenas noches, Gracias. ¿cómo estás? Mira, yo pienso que lo más difícil para hablar uno es con su núcleo familiar, porque externamente, si uno está en la parte de laboral, pues tiene una barrera de autoridad, bien sea como jefe o como funcionario escrito, ¿cierto? Entonces eso hace que uno se limite en lo que va a decir, porque vienen las demandas laborales, viene pues todo el comité de convivencia, porque hay una estructura que está regulando esas relaciones. Pero cuando estamos en nuestro núcleo familiar, y además porque cuando algo ocurre, entonces se llama la convivencia y todo eso, y esas personas simplemente son ocasionales, esas personas tienen un momento en que se van, uno se va a su casa o ellas se van de la entidad, o uno es el que se va, pues pienso que ahí muere la situación. Pero cuando es en la casa de uno, es el núcleo familiar donde uno tiene más confianza, donde uno es más abierto, y entonces son las palabras que son más hirientes. Yo le he escuchado a personas decir, ay, pero es que usted cuando yo tenía 8 años me dijo esto. Yo, por Dios, han pasado como 30 años, ¿sí? Y entonces, mire todo lo que ha perdurado. O sea, las palabras, yo pienso que esta charla al interior, pues no estoy pues demeritando lo que estamos hablando, ¿no? Perdón por si tomo una mala, una entonación, o sea, un ritmo que no corresponde, pero lo que quiero decir es que debemos de seguir en esta charla de diálogo al interior de las casas, al interior de nuestro núcleo familiar. Es muy importante porque es que también el silencio habla. ¿Sí? A veces las personas no hablan, pero el silencio también ofende. O sea, es complejo. O sea, en los entornos familiares, el hablar con sabiduría yo creo que amerita, no sé, profundizar un poquito más en cuándo hablar, cuándo callar, cuándo llorar, ¿sí? A mí una vez me llamó mucho la atención cuando vi a mi mamá llorar, ¿sí? Se entró a su cuarto a llorar. Yo tenía creo que 11 12 años. A mí me impactó porque mi papá era una persona, no gritaba ni nada, y era muy radical en sus cosas, muy vertical y todo era como así, ¿sí? No había gritos ni nada. Y entró mi mamá a su cuarto a llorar y no dijo nada. Yo pregunté qué pasó y no dijo nada. O sea, a mí esa experiencia pues yo no seguía averiguando, Marco, ¿cierto? Pero siempre es impresionante en su núcleo. O sí, porque uno con los hermanos pelea, se agarra, el uno llora, el otro, pero al ratico otra vez están jugando, molestando, haciendo daños, bueno, lo que sea.
pero ya uno ver a sus padres, no digamos, sino en una reacción, en una emoción que uno no dice, nadie se murió, nadie está enfermo, nadie, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque mi mamá estaba llorando, ¿sí? ¿Y por qué se entró a su cuarto así introspectivamente a llorar? Nunca supe por qué, pero mire que yo pienso que en los hogares es donde hay mayores heridas, mayores situaciones que lastiman, son muy bobas. A uno alguien en la calle le pisa el pie adrede, pues uno donde quiera que uno esté, pues uno dice, ay, esa señora no tiene educación, ta, 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 ta. Uno como que justifica, pero cuando es en la casa de uno, que alguien te lo haga así como con la intención, ni siquiera jugando, sino con la intención de lo que hizo esa persona en la calle, eso es muy, lastima más. Claro, Entonces, no sé hasta qué punto podíamos, como no sé tampoco en psicología, yo no soy psicóloga ni nada, ni trabajadora social, ni nada de eso, pero qué podríamos como mirar, porque la claro. convivencia, eso afecta a la convivencia en el hogar, y la convivencia en el hogar es fundamental para uno relacionarse con gente externa, con las personas externas, ¿sí? Nos Y no deja se trata, Raquelita sí, un tema precioso para de pronto ahondar, para buscar de pronto una persona que nos pueda, de pronto desde, como dices tú, una psicología, una orientación un poquito más específica sobre el tema. Y sí, mi querida Raquel, pues las personas de nuestra familia somos las que más importancia les damos, ¿no? Y de pronto por eso nos hieren más fuerte. Y bueno, una frase que decía, mi mamá también está viviendo esta vida por primera vez. Entonces, ser más nobles con nuestras mamás a veces es difícil, porque, bueno, las tenemos como referente y no recordamos que ellas también están, ¿no? En ese proceso. Mi querida Raquel, yo tomo tu palabra para darle paso a dos manitas que tenemos levantadas y rápidamente menciono que en el chat está María Elena Gómez diciendo que sí es verdad lo que dice Milady, que cuando dicen algo, creo que se recuerda porque de pronto sucedió algo en la infancia y tiene allí esto muy marcado y eh, que cree que es algo que no se olvida porque queda marcada en la infancia, más cuando viene nuestro núcleo familiar. Le voy a dar rápidamente la palabra a Estados Unidos, mi querida Isabel. Eh, bienvenida y nos acompaña después Laurita, por favor. Gracias. Buenas noches. Bueno, quería compartir algo muy sencillo, pero que cuando lo escuché por primera vez, a mí me trajo mucha luz. Es muy básico, sobre el maldecir y el bendecir. Entonces, uno antes, o antes uno oía maldecir y lo relacionaba de pronto con una brujería o con cosas raras, esotéricas, maldecir. Pero maldecir es mal decir. Cuando uno, pues cuando digamos, no teníamos el conocimiento del Señor o estamos en el mundo y uno es, ay, esta niñita no sirve para nada, o cosas así, ese tipo de comentarios, se está hablando mal y eso es lo que está maldiciendo a la persona con solo decirle, es que usted no es capaz de hacer nada. Es que, no, todas esas cositas, eso es lo que ata a una persona, la está maldiciendo. No tiene que uno usar vulgaridades o algo así para maldecir, ¿no? Simplemente usar las palabras inadecuadas hacia a sus hijos o hacia otra persona. Y bendecir es bien hablar. Y hay algo muy lindo que me pareció cuando a una vez se lo saludan y le dicen, ay, Dios te bendiga. Y nosotros sabemos que el enemigo de Dios está como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y él siempre está acusándonos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno dice, Carolina, que el Señor te bendiga? Pues en ese momento el Padre, Yeshua, nuestro Señor está intercediendo ante el Padre. Precisamente en ese momento, digamos, el acusador está acusándonos delante del Padre, pero te dije que el Señor te bendiga. Ahí mismo, nuestro intermediario está diciendo, Carolina fue comprada a precio de sangre, ¿no? Está bendiciéndote delante del Padre.
Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, solamente es bien, el bien hablar a una persona. Mi hija puede hacer esto. Una compañera de trabajo, no, tú sí puedes, lo estás haciendo bien, vamos a aprender juntas. O sea, solamente, no es fácil, no es fácil, pero cuando uno se da cuenta la bendición que uno trae a una persona por el solo cambiar la manera de hablar, o sea, es radical, de una maldad a un bien. Lo estás cambiando totalmente. Ya con ese concepto, uno, hasta habla uno feliz cuando ya le habla a otra persona, porque sabe la bendición que está trayendo a esas personas, ¿no? Y a uno mismo. Eso es todo. Gracias, mi querida Isabel. Muchas gracias. Javier e Isabel nos acompañan desde Estados Unidos, están haciendo el curso prematrimonial y bueno, gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos conocerlos pronto, ahorita a final de año. Laurita, bienvenida. Bueno, yo pienso que es muy acertado que Ladycita pone ese principio fundamental que rige como la sabiduría femenina, que es el hablar, porque siento que como mujeres ese es uno de nuestros talones de Aquiles. Como mujeres, el usar nuestra boca para, como decía también Isabel, maldecir, es uno de nuestras debilidades como mujeres porque somos muy prestas a criticar, a la cantaleta, a regañar, a hablar mal, pero yo siento que esto de hablar con sabiduría eh, inicia desde el diálogo propio que utilizamos con nosotras mismas. Yo siento que el primer núcleo, antes del núcleo familiar, también como compartía Raquel, es nuestra comunicación diaria con nosotras mismas. Yo siento que como mujeres fallamos mucho, más que los hombres, en hablar mal de nosotras mismas. En, seamos honestas, yo creo que el 95% de las veces cuando nos despertamos y nos miramos al espejo, lo primero que hacemos es, "Ah, esta arruga, me salió un barrito, no, pero este pelo tan feo que amanecí hoy, no, hoy para qué me maquillo". O sea, ni siquiera nos damos cuenta y apenas nos levantamos, enseguida ya estamos, ay, que esté gordito, ay, que esta cana, no sé, pero automáticamente ya esa verbalización, así lo digamos mentalmente, no estamos hablando sabiamente porque no estamos edificando el cuerpo que Dios nos dio. Hablando en la parte física, pero también a veces, ¿no? En la parte, qué mala madre soy, eh, que no sé cocinar. Bueno, constantemente nos estamos aplicando tantos juicios de valor y yo creo que también que el Señor haya puesto esto de hablar con sabiduría e instruir con amor, también el primer llamado es hacerlo con nosotras mismas, porque también la palabra lo dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces yo siento que si uno puede entrar a hacer ese proceso de sanación personal, de empezar a hablarnos a nosotras mismas, de empezar a exaltar esas cualidades que Dios nos dio, a ser agradecidas por lo que Dios nos dio, con mucha más facilidad lo vamos a poder replicar con nuestros hijos, con nuestro marido, eh, en todas partes, pero cuando en el corazón lo que hay es ese juicio, es hacia nosotras mismas, pues seguramente eso es lo que se duplica en el exterior. Eso era lo que quería compartir. Gracias, Laurita. Sí, la importancia del discurso interno, ¿no? Lo que nos decimos a nosotras para de ahí mismo tomar para los demás. Mi querida Leida, te voy a regresar la palabra. Eh, retomando lo que decía Laura, ya había escuchado alguna vez a una amiga de la congregación algo que me decía, ella decía, ella leyó un libro donde decía que el comportamiento de nuestros hijos es como el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo. O sea, es como una exhortación, digamos en este caso a nosotras que somos las que tenemos la obligación de instruirlos a ellos junto con nuestro esposo, obviamente. Decía que es como exhortarnos a nosotras mismas, es como vernos en un espejo y ver por qué mi hijo se está portando así, qué estoy haciendo yo para que mi hijo se esté portando así. A veces no es tanto ni que le estoy diciendo, sino
¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy comportando? Lo que decía Laura, por ejemplo, eso. Yo quiero tener las mejores palabras para con mis hijos, pero si a veces ni yo misma, como amanecí yo terrible, ¿no? Ya hay una frustración interna que me impide a mí, que me limita a empezar bien el día y a empezar a hacer bien las cosas, por ejemplo. Ya nomás por eso ya me pongo de mal humor, por decirlo de alguna manera, y ya mi actitud va a cambiar. Entonces sí es el reflejo de lo que somos nosotras, y es bonito ver eh, que eso que dijo Laura me parece de verdad importante, porque honestamente no lo había visto de esa manera. Uno a veces piensa solo en nuestros hijos, como siempre las mamás siempre pensamos en nuestros hijos, no solamente en la parte de darles lo económico, y siempre dejamos de lado nosotras como mujeres. Y qué bonito es eso, empezar el día mirándonos, analizándonos a nosotras mismas, consintiéndonos nosotras mismas, que eso que nosotros nos demos a nosotras se lo podamos transmitir después a nuestros hijos. Entonces, Laurita, gracias por ese apunte, porque la verdad sí me parece súper, súper importante, porque de ahí eso es como la raíz de todo, ¿no? Esa es la raíz. Lo que hagamos con nosotras, eso lo vamos a reflejar con nuestros hijos. Como les decía también, o sea, siempre buscamos del Señor, a diario buscamos del Señor. Cuando mi hijo Jonathan sale a la universidad, él sale aquí a las 5 de la mañana, yo digo, Señor, o sea, la verdad yo lo primero que pienso es, Dios mío, guárdamelo, protégemelo, cúbremelo con la sangre preciosa de Yeshua. Por favor, líbralo de malas amistades, líbralo de malos consejos, dale sabiduría en la universidad, dale sus conocimientos, pero sobre todo lo primero que se me ocurre es pensar, guarda su vida, Señor, pero de pronto no pienso, Señor, dame la sabiduría para poderle transmitir eso a él desde que sale. Hijo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que te dé sabiduría y que te guarde de malas amistades y de malos consejos, por ejemplo. Entonces, sí, efectivamente lo bendigo, pero primero tengo que estar yo tranquila, yo confiar en el Señor, confiar en el Señor. La angustia no tiene que ser un tropiezo para mí, tengo que confiar en el Señor, porque eso es lo que le voy a transmitir a Él, confianza. Cuando Él salga, Él va a salir tranquilo y también confiado en el Señor, que el Señor lo va a guardar. Entonces son cosas que sí, efectivamente son verdaderamente importantes. Es esa frase que les comento de mi amiga también me sonó harto, porque sí, es muy al lugar de que si nosotros queremos dar a nuestros hijos una buena enseñanza, una buena instrucción, pues tenemos que tener buenas bases y buenos principios. Ahí en una de las diapositivas que la verdad se me pasó el tema en hablar y hablar, y no sé si Alejita si se las puedo mostrar. Ahí decía eso, que los principios o las bases para nosotros poder obtener sabiduría son las bases bíblicas. Hay muchas herramientas, están los proverbios. El Señor siempre en todo momento nos está hablando de hablar el bien, de bendecir, porque si nosotros amamos, vamos a bendecir a los demás. El Señor nos ama a nosotros y a diario nos bendice. Asimismo nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque pues en la mujer virtuosa no solamente se caracteriza por, ahí no dice que habla con sabiduría a sus hijos, sino dice cuando habla lo hace con sabiduría, no solamente a su esposo, no, a sus hijos, también a su esposo. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, no pienso yo que a veces no, el solo hecho yo le digo a mi esposita a veces, muchas veces, mi amor, yo hablo duro, no es que yo grite, es que yo hablo duro. Él me dice, no, pero es que me está gritando. Y como decía el pastor el sábado, me hizo caer en cuenta de eso, porque el pastor dice, ¿pero usted por qué está gritando? Yo, por ejemplo, a mí me pasa eso, yo a veces hablo duro y estoy concentrada en algo y hablo duro y yo digo, no tienes que gritar.
Y yo digo, bueno, Señor, sí. Entonces, a diario pedirle al Señor, por ejemplo, en mi caso, Señor, ayúdame a hablar más bajito, cosa que mi esposo no sienta que lo estoy gritando, o mis hijos no sienten que les estoy gritando. O a veces uno contesta de una forma por la misma distracción, Dios mío, y después ellos dicen, mamá, pero ¿por qué me dijiste eso? Entonces yo, bueno, sí, perdón, como les decía también, a veces es tan importante que así cuando nos equivocamos también al hablar con nuestros hijos también, el pedir perdón, eso no nos va a quitar autoridad. Pedirle perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos, lo que decía Carolina, les da más confianza a ellos, o sea, porque se van a dar cuenta que también se pueden equivocar, pero que el pedir perdón no es pecado, no está mal. Reconocer nuestros errores no está mal y eso les da seguridad a ellos. Entonces, yo pienso que sí, sí, en principio sí es importante. Uno crece con muchos complejos, o sea, que digamos en el caso de nosotras o en el personal, a mí el llegar a los caminos del Señor me ha como limpiado, como les digo yo, como que me ha ayudado a salir de tantos complejos con los que yo venía en mi vida, precisamente porque a veces nuestros padres no sabían hablar y ellos sí de pronto no tuvieron la misma instrucción que gracias al Señor estamos teniendo nosotros. Entonces, en su momento uno llega con muchos complejos y esos mismos complejos se los transmite a los hijos. Entonces, gracias, de verdad, gracias porque en esta charla, en esta pequeña investigación que hice, la primera exhortada fui yo y eso era lo que yo quería, que el Señor me mostrara de alguna manera en qué estoy haciendo mal, que me permitiera detenerme un momentico a pensar en qué estoy haciendo mal yo como mamá para poder tomarla, hacer corrección de eso y pues tener unas herramientas que la verdad, si uno se detiene a mirar una por una, son muy cortas, en su frase son muy cortas, en su contenido son muy cortas, pero si uno las estudia a profundidad, hay mucha palabra del Señor que nos permite corregirnos, o que nos dice cómo hacerlo. El Señor nos da la instrucción de todo, entonces, y la palabra del Señor es perfecta, entonces es la mejor herramienta para que podamos corregirlas. Muchas gracias. Amén, mi querida Leida. Pues mira que en el chat están diciendo que te agradecen mucho porque nos has hablado con mucha ternura y pues ha sido un espacio muy lindo de reflexión. De verdad que a veces pasamos de largo estas palabras que el proverbio nos dice, lo leímos la vez pasada, pero centrarnos en este aspecto de hablar con sabiduría y sobre todo de ser conscientes que es más importante cómo lo toma el receptor, más si es nuestro esposo, más si es nuestros hijos. Entonces, te agradecen aquí en el chat por la ternura que has traído a esta charla, por el tiempo para prepararla y por abrirnos tu corazón y dejarnos compartir. Hay una manita levantada y se me arrepintió, que es mi querida Luz Elena. Yo quiero darte un par de minuticos para poder cerrar. Si en un minutico, mi querida Luz Elena, nos quieres decir tu comentario. ¿Estás Buenas por ahí? noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos a pesar de que estás desde Brasil, se escucha fuerte y claro. Pido disculpas por no poner la cámara, pero yo solamente Tranquila. quería hacer dos comentarios adicional de agradecerle a Leida por la charla. El primer comentario que yo quería hacer era que uno debe recordar que hablar es el resultado de más que simplemente las palabras. Y cuando uno piensa en el concepto de hablar, a veces uno piensa que solo hablar, pero el lenguaje es el conjunto de una serie de procesos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Y lo que uno habló fue una construcción que se hizo paulatinamente a lo largo de su vida. Entonces, cuando uno piensa que lo que uno habló es la construcción de un proceso que uno viene haciendo, inclusive desde la infancia, en algunos aspectos de nuestra vida, finalmente el resultado va más allá que simplemente las palabras. Y pensar en eso hace que uno empiece a intentar, en cierta forma, considerar que
yo estoy hablando también con la forma como miro, con la forma como muevo la boca, con la forma con que hago algunas expresiones, porque finalmente eso es lo que construye el lenguaje. Entonces, cuando uno piensa como en la comunicación, en el lenguaje, no solamente debemos quedarnos con la idea de que yo hablo mal, sino simplemente también el lenguaje está asociado a un montón de otras cosas que a veces uno cree que porque no dijo nada, pero habló con los ojos como literalmente a veces lo hacemos, uno finalmente no está cometiendo la misma falla que si hubiera abierto la boca y hubiera dicho 50 palabras o solamente una mucho más ofensiva. Entonces, yo solamente quería recordarnos a todas de que el lenguaje es una construcción y que así como cuando los niños pequeños cuando dicen una única palabra, ha sido el resultado de haberla repetido muchas veces, de haberla formado a lo largo del tiempo, lo mismo ha pasado con nosotros a través de nuestra experiencia. Y el segundo comentario que yo quería hacer era con relación a nuestros hijos, era con relación a recordar de que nosotros debemos aprender a hablar a ellos con relación a la edad física, mental y espiritual que ellos tienen. A veces, y yo no estoy diciendo que yo soy la excepción de esto aquí, pero a veces se nos olvida que estamos hablando con un niño de 4 años y le hablamos como si tuviera 16 o 20. O a veces que hablamos con uno de 16 y creemos que tiene 2 años. Entonces, creo que es importante también colocarnos y colocar a nuestros hijos en la edad correcta que ellos tienen. Y si nuestro hijo tiene 2 años, la palabra debe ser clara con relación a 2 años, no puede ser con relación a 4 o de 16 o 20. Y cuando uno piensa en eso y uno se va para atrás, y me pasa a mí con mi hija de 2 y de 4 y de 6, a veces a la de 2 le hablo como si tuviera 6 y a la de 2 le hablo como si tuviera 6. O le hablo como si tuviera más edad cuando en realidad ninguna de las dos está preparada para que yo le hable en la edad inadecuada. Entonces creo que es importante también considerar la edad y eso también aplica para las personas con las que hablamos. Infelizmente hay momentos en que uno habla con una persona y que emocionalmente ya no está en la edad que uno cree que ya está para asumir lo que uno quiere decir. Y creo que es importante que uno también tenga la sensibilidad de reconocer en qué edad emocional puede estar una persona con la que uno está hablando y si estamos hablando en términos espirituales, de cuál edad espiritual, digamos, de su madurez espiritual, que uno pudiera decirle una palabra de cierta forma o de otra forma. Entonces creo que cuando uno pensar en lenguaje, yo me estoy yendo un poco más en el concepto del lenguaje, pero cuando uno piensa en el lenguaje en términos un poco más profundos que simplemente la palabra, otra serie de factores también deben ser considerados como la edad y ese tipo de cosas. Era eso lo que yo quería decir. Muchas gracias. Mi querida Luz Helena, muchas gracias. Luz Helena y su esposo nos acompañan desde Brasil, ese acento caleño está en Brasil, hacen parte del proyecto Jorín, por eso nos hablan desde crianza. Y mi querida Martica, te va a dar un minutico de intervención y nos vamos con la oración para cerrar y respetar de pronto el espacio de las mujeres. Te escuchamos, Martica Now. Buenas noches. Cuando me refería a que escribí en el chat de sabiduría y autoridad, creo que todo lo que habló Leida hoy, pues encierra todo, ¿sí? Encierra cuando en un hogar hay autoridad, encierra que es con amor, porque pues ya estaba hablando ahorita la otra hermana, y es muy cierto, mi mamá siempre nos decía que con una sola mirada ya podemos estar tratando mal a una persona, pero cuando tenemos esa autoridad y en las casas de pronto hay reglas, ¿sí? En cada casa hay algunas reglas donde dice, tú tiendes la cama, tú lavas la loza. Cuando se hace con amor, los hijos van a hacerlo automáticamente. Entonces no va a ser necesario estarles gritando, ¿por qué no tendió la cama hoy? Porque son esas reglas que se hacen con amor y que los hijos ven esa autoridad y como ven esa autoridad con amor, la van a hacer pues sin necesidad de estar peleando ni gritando. Eh, pues yo ya crié mis hijos, a algunas sobrinas, y pues desafortunadamente, así como nos criaron a nosotros fuerte y con palabras de pronto fuertes y nos decían cosas, uno también va arrastrando con eso a los hijos. Pero pues bendito el Padre que estamos rectificando las generaciones y, y pues lo estamos viendo aquí en los grupos de mujeres, en los grupos de jóvenes, donde hemos ido rectificando cada situación. Entonces, bendito el Padre por cada palabra y cada enseñanza que recibimos y muchas gracias por la enseñanza de esta noche y por cada aporte que dio cada mujer. Gracias, Andreita.
Muchísimas gracias y nos acercamos entonces a nuestro cierre. Yo le había pedido al inicio a mi querida Leida que pudiera orar también por este tema, por la sabiduría de las mujeres, en un par de minuticos. Pero también Leida trae una bendición muy especial. Y Leida es, como les comentaba al inicio, la contadora de Joel. Y sabemos que lo ha hecho este trabajo con gran sabiduría, con gran amor, con gran respeto por las finanzas del Eterno. Yo quería pedirte, mi querida Leida, si eres tan amable de traer toda esa bendición que tienes en la comunidad para nuestras mujeres que nos acompañan hoy. Y cerrando, les tengo un anuncio chiquitico, entonces no se me desconecten, que ya estamos terminando. Micrófono está cerrado, mi Leida. Activa tu micrófono, por favor. Listo. Lista, gracias. Padre Santo, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre amado. Te doy gracias por este momento, Señor, porque permites, Padre amado, que seamos exhortadas, Señor, con tu palabra, Señor, con nuestro deber como madres, como mujer virtuosa, Señor. Yo te doy gracias por este día, Señor. Gracias por lo que pude aprender hoy a través de esta palabra, Señor, a través de lo que tú nos enseñas en la Torá. Te quiero pedir especialmente hoy, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que tú las bendigas con la provisión, Señor, que tú abras puertas, Señor, de empleo, Señor, en cada una de ellas. Bendice sus finanzas, que no falte la provisión en su casa, Señor. Yo te pido que les des sabiduría a cada una para crear nuevos emprendimientos, Señor, para que haya un nuevo ingreso en sus hogares, Señor. Bendícelas, Señor, bendice el trabajo de sus manos, bendice a sus esposos, Señor, que a diario bendigamos como mujeres el trabajo de nuestros esposos, Señor, que nos ayude, Señor, a crear estrategias, Señor, para buscar los ingresos que nos den la provisión a nuestros hogares, Señor. Danos sabiduría, entendimiento de todo lo que hagamos en nuestro diario vivir, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos en este día. Amén y amén. Amén, Mileida, muchas gracias. Hay muchos mensajes de agradecimiento para ti, varios comentarios del tema cerrando. Es realmente cierto saber cuándo y cómo hablamos con nuestros hijos y otras personas fundamentales. Nuestras palabras pueden ser herramientas que el Eterno utiliza para edificar y cumplir su propósito, nos dice Vivi Osorio. Hablar con sabiduría es poner en práctica el conocimiento de la palabra del Eterno, dice Estelita, que debemos tener en cuenta que hay un lenguaje verbal y otro no verbal que es 4 veces más enfático al hablar. Tenemos más comentarios, están en el chat. Gracias, mujeres, por sus comentarios. Y les quiero decir que este espacio de Mujeres Jovel es una iniciativa que nace del corazón de nuestra Viviana Balbuena, ha creado este espacio bendito y eterno para poder hablarnos, para poder acompañarnos, y ella regresa de su viaje, de su visita pastoral, y está un poquito enfermita. Nada de qué preocuparnos, una gripita sencilla, y se excusa por no acompañarnos hoy, pero pronto la volvemos a tener en este espacio. Quiero animar a las mujeres que tengan un tema que quieran y que se sientan que tienen las herramientas para traernos esta bendición como lo ha hecho Leida el día de hoy, para que hablen con Vivi, para que hablen con Alejita y nos cuenten qué tema quieren traer. Tenemos una parrilla programada de lo que viene en las siguientes semanas, pero siempre hay espacio para escuchar su voz. Les agradezco mucho a todas por acompañarnos hasta este momento. Voy a... Carito, qué pena, ¿me puedes permitir Leida, un segundito? Es claro que que sí. dentro del estudio que hice, hay un libro que se llama Oye, hijo mío, una guía práctica para guiar a los hijos en el Señor. Entonces ahí habla de 4 principios para guiar a tus hijos con sabiduría. Yo les recomiendo que lo lean, es un pequeño segmento y lo pueden, de pronto en el WhatsApp, si es posible, les puedo enviar el link porque de verdad que es bastante bueno. Lo que pasa es que es extenso y por eso de pronto sí no, digamos, sería para otro tema, pero sí en principio es como otra herramienta que nos da luz para cómo guiar a nuestros hijos y para hablarles a ellos con sabiduría. Mileida, entonces, cuando subamos la grabación al YouTube, lo ponemos ahí en los comentarios para que todas puedan acceder Vale, a este libro, y lo compartimos allí en el chat también. vale, listo, Mujeres, muchas gracias. muchísimas gracias. Vamos a dar cierre a este espacio.